Cuaderno de notas. Leonardo da Vinci. Literatura. Cuentos y alegorías. 1. La vida de los animales. El amor y la virtud. La alondra es un pájaro del que se cuenta lo siguiente. Cuando le ponen en presencia de un enfermo, si éste va a morir, el pájaro vuelve la cabeza para no mirarle. Pero si el enfermo tiende a recuperarse, el pájaro no deja de mirarle, curando así su enfermedad. Algo así es el amor de la virtud. No pone su mirada en cosas ruines o bajas, sino que habita en el corazón honesto, virtuoso y noble, de la misma manera que los pájaros se posan en las ramas florecientes de los bosques. Este amor se pone más de manifiesto en la adversidad que en la prosperidad, como la luz que ilumina mucho más donde reinan las tinieblas. La tristeza. La tristeza se parece al cuervo, que cuando ve nacer a sus crías blancas se va con tristeza y las abandona con amargos lamentos, y no las alimenta hasta ver en ellas algunas plumas negras. La paz. Se cuenta del castor, que cuando es perseguido, conociendo que le persiguen a causa del valor de sus testículos para usos medicinales y no pudiendo escapar, se para. Y para estar en paz con los que le persiguen, corta los testículos con sus afilados dientes y se los deja a sus enemigos. La ira. Dicen que el oso, cuando va a las colmenas a extraer la miel, las abejas empiezan a picarle, de tal manera que deja la miel y se apresura a vengarse de quien le pica. Al no conseguir vengarse de ninguna, su ira se convierte en furia y se tira por tierra con gesto exasperado, tratando en vano de defenderse con manos y pies. La avaricia. El sapo se alimenta de tierra y siempre está delgado. Esto le pasa porque nunca se siente satisfecho. Está siempre temeroso de quedarse sin tierra. Los halagos. La sirena canta con tanta dulzura que invita a los marineros al sueño. Después se sube por los barcos y mata a los marineros dormidos. La prudencia. La hormiga, por su natural previsión, provee durante el verano para el invierno. Mata los gérmenes de las semillas que recoge para que no nazcan y se alimenta con ellas. La insensatez. El toro salvaje tiene antipatía al color rojo. Por eso, los cazadores cubren el tronco de un árbol de rojo y el toro corre hacia él. Con gran furia lo horada con los cuernos y los cazadores le matan enseguida. La justicia. Podemos comparar la virtud de la justicia al rey de las abejas, que ordena y dispone todo con juicio. Manda a unas abejas que vayan a las flores, otras al trabajo, otras a luchar con las avispas, otras a limpiar la suciedad y otras a acompañar y hacer escolta al rey. Cuando éste es viejo y no tiene alas, las mismas abejas cargan con él. Si una de ellas no cumple con su obligación, el rey la castiga sin demora. La falsedad. Cuando la zorra ve una manada de chovas, urracas o pájaros de esa especie, de repente se tira por tierra con la boca abierta como si estuviera muerta. Cuando estos pájaros intentan picotear su lengua, ella muerde sus cabezas. Las mentiras. El topo tiene unos ojos muy pequeños y siempre vive bajo tierra. Vive tanto tiempo cuanto permanece en la oscuridad, pero cuando sale a la luz muere inmediatamente al darse a conocer. Lo mismo sucede con las mentiras. Miedo o cobardía. La liebre vive siempre atemorizada. Hasta las hojas que caen de los árboles en otoño mantienen su miedo y con frecuencia le hacen huir. Constancia. El símbolo de la constancia es el fénix. Tiene tanta paciencia para soportar las llamas que le consumen que renace de sus propias cenizas. El cocodrilo o la hipocresía. Este animal
se apodera de un hombre y lo mata inmediatamente. Una vez que ha muerto, el cocodrilo llora y se lamenta deshaciéndose en lágrimas. Después, finalizados los lamentos, lo devora con crueldad. Lo mismo sucede con el hipócrita, el cual, por la cosa más insignificante, se llena de lágrimas, pero tiene un corazón de tigre y se alegra de las tristezas de los demás, mientras muestra un rostro compasivo. La ostra o la traición. Esta se abre completamente en tiempo de luna llena. Cuando el cangrejo la ve, arroja una piedra o una alga marina dentro de ella y la ostra no puede cerrarse del todo, sirviendo de esta forma de alimento al cangrejo. Lo mismo le pasa a aquel que abre su boca para contar un secreto, poniéndose de esta forma a merced del oyente indiscreto. La oruga o la virtud. La oruga pone todo su esmero, cuidado y habilidad en tejerse una nueva habitación. Después sale fuera con sus alas embellecidas y pintadas, levantándose con ellas hacia el cielo. La araña. La araña saca de sí misma esa tela ingeniosa y delicada que le sirve para regresar con la presa que coge. El elefante. El elefante tiene por naturaleza cualidades que raramente se encuentran en el hombre. Es honesto, prudente, dotado de un sentido de justicia y de religiosa observación. Los elefantes van a bañarse al río con la luna nueva y después de haberla saludado se vuelven a la selva. Cuando están enfermos y acostados lanzan plantas al cielo como si quisieran ofrecer un sacrificio. Entierran sus colmillos cuando se hacen viejos. De los 2 colmillos que tienen, usan uno para extraer raíces con que alimentarse, pero reservan el otro para luchar. Cuando son cazados, rendidos por la fatiga, golpean sus colmillos y despojándose de ellos, intentan pagar así su rescate. Son compasivos y conocen los peligros, y si uno de ellos encuentra a un hombre solo y perdido, le vuelve al camino del que se ha extraviado. Si encuentra huellas del hombre antes de verle, barrunta traición, se para y da un silbido. De esta forma se lo comunica a los otros elefantes que se agrupan y vienen cautelosamente. Estos animales van siempre en manada. Al frente va el más viejo y el menor el último. Son pudorosos, por eso solo se aparean de noche y en secreto, y no vuelven a juntarse con la manada sin antes haberse lavado en el río. Nunca luchan con hembras como otros animales. El elefante es tan pacífico que por naturaleza rehúsa hacer el mal a otros más débiles que él. Si encuentra un rebaño de ovejas, las aparta con la trompa para no atropellarlas ni pisarlas. Nunca hará mal a nadie a no ser que lo provoquen. Cuando uno de ellos cae en una fosa, los otros la llenan de ramas, tierras, piedras y así, levantando el fondo, pueden salir fácilmente. Temen sobremanera el gruñir de los puercos y huyen rápidamente, pero prefieren hacerse daño en los pies antes de procurárselo a sus enemigos. Les gusta vivir junto a los ríos, pero no pueden nadar debido a su enorme peso. Devoran piedras, troncos de árboles, su alimento favorito. Odian a las ratas. Las moscas se deleitan en su olfato y cuando se posan en la espalda frunce su piel, haciendo pliegues tan profundos y apretados que las mata. Cuando cruzan los ríos, mandan a sus crías a la caída de la corriente, pero ellos se cuidan de romper el ímpetu de las aguas para que no las arrastre. El dragón se echa bajo el cuerpo del elefante y con su cola ata sus patas. Con sus alas y garras aprieta sus costillas y con los dientes muerde su garganta. El elefante cae sobre él y el dragón revienta. Así se venga de su enemigo, matándole. 2. Fábulas. La aleña y el mirlo. La aleña, al sentir sus tiernos ramos cargados de fruto punzados por las afiladas garras y el pico del insolente mirlo, se quejó a éste con lastimero reproche, suplicándole que puesto que robó los deliciosos frutos, debería al menos respetar las hojas que servían para protegerlos de los ardientes rayos del sol y que desistiera de arañar la tierna corteza con sus cortantes garras. El mirlo le contestó con airado reproche: «Cállate, inculta planta.
¿No sabes que la naturaleza ha hecho que produzcas estos frutos para mi alimento? ¿No ves que estás en este mundo para servirme de alimento? ¿No sabes, pequeña criatura, que para el próximo invierno serás presa y pasto del fuego? El árbol escuchó con paciencia y con llanto estas palabras. Poco después, el mirlo fue aprisionado en una red y cortaron ramas para hacerle una jaula. Estas ramas fueron cortadas de la complaciente aleña, entre otras plantas. Viendo entonces la aleña que ella había sido la causa de que el mirlo perdiera su libertad, dijo con gozo: «Mirlo, aquí me tienes y todavía no me han quemado como tú dijiste. Te veré en prisión antes de que tú me veas quemada». El laurel, el mirlo y el peral. El laurel y el mirlo, viendo al peral arrancado, gritaron: «Peral, ¿dónde vas? ¿Dónde está tu orgullo de cuando estabas cubierto de fruta madura? Ya no volverás a darnos sombra con tu denso follaje». El peral replicó: «Voy con el hortelano que me ha cortado, el cual me llevará al taller de un escultor para darme forma de Júpiter, mientras que vosotros estáis continuamente expuestos a ser cortados y despojados de vuestras ramas, que serán puestas ante mí para rendirme honores». El castaño y la higuera. El castaño, viendo a un hombre en una higuera que inclinaba las ramas hacia él y pelaba la fruta madura poniéndola en la boca para devorarla con sus duros dientes, sacudió sus largas ramas y exclamó con impetuoso crujido: «Higuera, tú estás mucho menos protegida por la naturaleza que yo. Mira cómo mis dulces frutos siguen un riguroso orden. Primero aparecen revestidos de una suave envoltura sobre la que está la dura, aunque suavemente arrugada cáscara, y no contenta la naturaleza con estos cuidados que me proporcionan un cobijo tan resistente, me ha rodeado de espinas para que la mano del hombre no me haga daño». A continuación, la higuera y sus retoños comenzaron a reírse diciendo: «¿Tú sabes que el hombre te privará de tus frutos por medio de varas, piedras y estacas, y cuando los frutos caigan, los pisará y golpeará con piedras, de tal manera que tus frutos saldrán ya machacados y mermados, mientras que a mí me tocan con sumo cuidado, no como a ti, con varas y piedras?» El sauce y la calabaza. El desventurado sauce, viendo que no podía tener el placer de ver crecer sus tenues ramas y alcanzar la altura que deseaba, ni crecer como quería para apuntar al cielo, que era podado y privado de vida a causa de la parra y otros árboles que crecían cerca, se reconcentró y dio rienda suelta a su imaginación. Después de dar muchas vueltas, buscó en el mundo de las plantas una a la que poder unirse, que no tuviese necesidad de ramas. Habiendo estado por algún tiempo ensimismada en estas fecundas imaginaciones, se le presentó de repente la calabaza y, sacudiendo todas sus ramas, pensó que había encontrado la compañía adaptada a su propósito, ya que la calabaza es más apta para unirse a otras plantas que para que otras se unan a ella. Habiendo llegado a esta conclusión, el sauce enderezó sus ramas hacia el cielo, esperando que algún pájaro amigo fuera el mediador de sus deseos. Viendo a la urraca entre otros junto a él, dijo: «Dulce pájaro, por el refugio que encontraste entre mis ramas todas estas mañanas cuando el hambriento, cruel y codicioso halcón quiso devorarte, por el descanso que siempre has encontrado en mí cuando tus alas pedían reposo, y por el placer que has experimentado entre mis ramas jugando con tus compañeros, yo te suplico que busques una calabaza y obtengas algunas de sus semillas. Dile que los frutos nacidos de ella los trataré como si fueran míos. Procura usar palabras persuasivas, aunque verdaderamente, puesto que eres maestra en el uso del lenguaje, no necesitas que te enseñe. Si me haces este favor, me sentiré feliz de tenerte unido en mis ramas no solo para ti, sino para toda tu familia y libre de renta». Entonces la urraca, después de hacer y confirmar nuevas estipulaciones con el sauce, sobre todo, que no admitiría en sus ramas serpiente ni turón alguno, levantó la cola, bajó la cabeza y se tiró de la rama echando todo el peso en sus alas. Batiendo el ligero viento fue a la calabaza.
Con finas palabras y una elegante inclinación consiguió las semillas y se las llevó al sauce, que las recibió con ardiente mirada. Con sus garras arañó la tierra cerca del sauce y plantó los grandes granos en un círculo alrededor de él con su pico. Poco después brotaron las semillas, crecieron y se expandieron las ramas, comenzaron a ocupar todo el sauce, mientras sus anchas hojas le privaron de la belleza del sol y del cielo. El mal no paró aquí, sino que las calabazas comenzaron a ocupar todo el sauce y a bajar hacia la tierra con su enorme peso, torciendo y molestando a las puntas de los tiernos brotes del sauce. Entonces el sauce se agitó en vano para librarse de la calabaza, y después de enfurecerse días y días porque el poder de la calabaza era seguro y firme como para impedir tales planes, vio pasar el viento y se encomendó a él. El viento sopló con fuerza y el viejo y vacío tronco del sauce se abrió en dos partes viniéndose abajo. Entonces se lamentó en vano, reconociendo que no había nacido con buena suerte. La leyenda del vino y Mohamed. El vino, jugo divino de la uva, encontrándose en una rica copa de oro sobre la mesa de Mohamed, se hinchó de orgullo con tan gran honor cuando de repente, cambiando de talante, se dijo: ¿qué me pasa? Que me alegro sin darme cuenta que estoy cerca de la muerte, que dejaré mi dorada mansión en esta copa para entrar en las inmundas y fétidas cavernas del cuerpo humano, para ser transformado de fragante y delicioso licor en un fluido repugnante y bajo. Y por si esto no bastara, tendré que estar en detestables receptáculos junto con otras fétidas materias expulsadas de los intestinos. Y gritó al cielo implorando venganza por tanto daño, pidiendo que terminara tan gran insulto y que ese país que producía el más exquisito vino del mundo no diera más. Entonces Júpiter hizo que el espíritu del vino que bebió Mohamed subiera a su cabeza trastornándola y dando rienda suelta a todo género de insensateces, de tal manera que cuando se recuperó hizo una ley en virtud de la cual ningún asiático podría beber vino, y por lo tanto se dejó a la cepa libre con su fruto. Tan pronto como el vino entra en el estómago, comienza a fermentar e hincharse. Después, la mente del hombre abandona su cuerpo, produciéndose una ruptura entre ellos. El hombre se degrada y se enfurece como un loco, comete errores irreparables, matando incluso a sus amigos. La hormiga y el grano de mijo. La hormiga encontró un grano de mijo. Al sentirse cogida, la semilla gritó: «Si me permites cumplir mi función reproductora, yo te daré un 100 como yo». Y así fue. La araña y el racimo de uvas. Una araña encontró un racimo de uvas que por su dulzor era muy frecuentado por las abejas y diversas clases de moscas. Pareció que había encontrado el sitio más conveniente para extender su red, y habiendo puesto su delicado tejido, entró en su nueva habitación. Cada día, al ocultarse en los espacios entre las uvas, caía como un ladrón sobre los desdichados animales que desconocían el peligro. Transcurridos algunos días, vino el vendimiador, cortó el racimo de uvas y lo puso con otras que fueron estrujadas. Así, las uvas fueron una trampa tanto para la falaz araña como para las engañosas moscas. La nuez y el campanario. Una nuez se vio transportada por un cuervo a lo alto de un campanario y cayendo por una rendija se libró de su pico mortífero. La nuez pidió a la pared que le ayudase por la gracia de Dios le había concedido de estar tan alta y de tener unas campanas tan bonitas de sonido tan majestuoso. Le rogó que al no haber sido capaz de caer bajo las verdes ramas de su viejo padre y estar en la tierra cubierta de hojas, no la abandonase, ya que cuando se vio en el pico del cruel cuervo había prometido que si escapaba de él terminaría su vida en un pequeño hueco. Movida de compasión, la pared con estas palabras se sintió feliz de darle refugio en el mismo sitio donde había caído. Poco tiempo después comenzó la nuez a abrirse y poner sus raíces entre las grietas de las piedras, separándolas y sacando sus retoños del agujero.
Estos retoños escalaron rápidamente las paredes del campanario y al crecer sus raíces interiores empezaron a empujar las paredes y a separar con fuerza las viejas piedras de su antigua posición. Entonces la pared, demasiado tarde, no pudo menos de lamentar la causa de su ruina y en poco tiempo parte del campanario se vino abajo. La polilla y la vela. La jactanciosa y errante polilla, no contenta de poder volar por el aire a sus anchas, dominada por la llama seductora de la vela, decidió volar hacia ella. Pero sus juguetones movimientos fueron la causa de su pronta desdicha, ya que la llama consumió sus delicadas alas. La polilla quedó quemada al pie del candelero. Después de mucho lamentarse, arrepentida, se deshizo en lágrimas y levantando su cara exclamó: «Luz engañosa, ¿a cuántos como yo has debido engañar en el pasado? Y si mi deseo fue ver la luz, ¿no debería haber distinguido el sol del falso resplandor producido por el sucio sebo?» La cidra. La lengua mordida por los dientes. La cidra, hinchada de orgullo por su belleza, se separó de los árboles que la rodeaban dando cara al viento. Este, sin romperse con su furia, la tiró por tierra, arrancándola de cuajo. La cidra, deseosa de producir exquisito fruto en lo más alto de su rama, se puso a trabajar con toda la fuerza de su savia. Pero cuando este fruto creció, hizo inclinar la esbelta cabeza del árbol. El melocotonero, envidioso de la gran cantidad de fruto del cercano nogal, determinó hacer lo mismo. Se cargó con su propio fruto hasta tal punto que el peso le tiró por tierra, desenraizado y roto. Cuando la higuera estaba sin fruto, nadie la miraba. Después, al desear que los hombres alabasen sus frutos, la doblaron y resquebrajaron. Una higuera que estaba junto al olmo, viendo que las ramas de éste estaban sin fruto y que a pesar de ello tenía la audacia de ocultar el sol de sus higos verdes, se dirigió a él en plan de reproche con estas palabras: «Olmo, ¿no te da vergüenza el estar frente a mí? Espera hasta que maduren mis frutos y verás dónde estás». Pero cuando maduró el fruto, un batallón de soldados pasó por allí, se apoderó de la higuera, arrancó los higos y rompió las ramas. Como la higuera quedó mal parada, el olmo le dijo: «Higuera, cuánto mejor estarías sin fruto que haber caído en tan miserable estado». El lirio en las riberas de un torrente. El lirio se asentó a las orillas de Ticino, y la corriente de agua arrasó la ribera y al lirio con ella. La vid y el sauce. La vid que ha crecido sobre un viejo árbol cae con la caída de éste y muere a causa de su mala compañía. El sauce, que cuando crece espera aventajar cualquier planta con sus largos retoños, es desmantelado cada año por estar unido con la vid. La piedra a la vera del camino. Una piedra de buen tamaño, recién descubierta por las aguas, que estaba encaramada en el ángulo de un soto encantador, rodeada de plantas y flores de distintos colores en un camino pedregoso, miró al montón de piedras reunidas más abajo en el camino y comenzó a querer dejarse caer, diciéndose a sí misma: «¿Qué hago yo aquí con estas plantas? Yo quiero vivir en compañía de mis hermanas». La piedra a la vera del camino. Una piedra de buen tamaño, recién descubierta por las aguas, que estaba encaramada en el ángulo de un soto encantador, rodeada de plantas y flores de distintos colores en un camino pedregoso, miró al montón de piedras reunidas más abajo en el camino y comenzó a querer dejarse caer, diciéndose a sí misma: «¿Qué hago yo aquí con estas plantas? Yo quiero vivir en compañía de mis hermanas». Y dejándose caer, llegó a juntarse con las otras. Pasado algún tiempo se vio en constante peligro por las ruedas de los carros, las herraduras de los caballos y por los pies de los transeúntes. Una rodó sobre ella, otra la aplastó. Alguna vez se vio cubierta de lodo y de estiércol, mirando en vano al sitio de donde había venido como un lugar solitario y tranquilo. Así sucede a aquellos que, abandonando una vida de solitaria contemplación,
escogen en vivir en ciudades entre el ruido de la gente y rodeados de infinitos peligros. La navaja. Un día la navaja, saliendo del mango que le servía de funda, se puso al sol y vio al sol reflejado en ella. Entonces se enorgulleció, dio vueltas a sus pensamientos y se dijo: ¿volveré a la tienda de la que acabo de salir? De ninguna manera. Los dioses no pueden querer que tanta belleza degenere en usos tan bajos. Sería una locura dedicarme a afeitar las enjabonadas barbas de los labriegos. ¡Qué bajo servicio! ¿Estoy destinada para un servicio así? Sin duda alguna que no. Me ocultaré en un sitio retirado y allí pasaré mi vida tranquila. Después de vivir este estilo de vida algunos meses, saliendo fuera de su fonda al aire libre, se dio cuenta de que había adquirido el aspecto de una sierra oxidada y que su superficie no podía reflejar ya el esplendor del sol. Arrepentida, lloró en vano su irreparable desgracia y se dijo: cuánto mejor hubiera sido haberme gastado en manos del barbero que tuvo que privarse de mi exquisita habilidad para cortar. ¿Dónde está ya mi rostro reluciente? El óxido lo ha consumido. Lo mismo acontece a esas mentes que en lugar de ejercitarse y superarse se dan a la pereza, lo mismo que la navaja de afeitar pierden su agudeza y la herrumbre de la ignorancia les corroe. La mariposa. Cuando la variopinta mariposa estaba vagando y dando vueltas ociosamente en la oscuridad, una luz apareció ante su vista, hacia la que se dirigió inmediatamente, volando a su alrededor en múltiples círculos, maravillándose de tan resplandeciente belleza. No contentándose con contemplarla, empezó a tratarla como era su costumbre hacerlo con las fragantes flores. Así decidió resueltamente acercarse a la luz que quemó las puntas de sus alas, patas y otras extremidades. Entonces, cayendo al suelo, empezó a preguntarse cómo había podido suceder semejante accidente, ya que no podía de ninguna forma pensar que pudiese venir mal o daño alguno de una cosa tan hermosa. A continuación, habiendo recuperado la fuerza perdida, se puso a volar de nuevo y pasó a través de la llama, cayendo al instante quemada en el aceite que alimentaba aquella llama. Cuando ya solo le quedaba aliento para reflexionar sobre la causa de su ruina, se dijo: maldita luz, yo pensaba haber encontrado en ti mi felicidad. En vano lamento ahora mi loco deseo. Por medio de mi ruina he llegado a conocer tu voraz y destructiva naturaleza. La luz respondió: yo trato así a todos los que no saben usarme como es debido. Esto se aplica a todos aquellos que, fascinados por mundanos deseos, se dirigen a ellos lo mismo que la mariposa, sin tener en cuenta su naturaleza, que llegarán a conocer para su vergüenza y perdición. El pedernal. El pedernal, al ser golpeado por el palo, se maravilló sobremanera y le dijo con tono severo: ¿qué arrogancia te incita a maltratarme? Yo nunca he hecho daño a nadie. No me molestes. Tú has dado conmigo por equivocación. A esto el palo contestó: si eres paciente verás los maravillosos resultados que saldrán de ti. Con estas palabras, el pedernal se calmó y soportó pacientemente la prueba, y vio enseguida que de él había nacido el fuego, elemento imprescindible en la naturaleza. 3. Profecías. División de las profecías. Primero, todo lo referente a los seres racionales. Segundo, de los seres irracionales. Tercero, de las plantas. Cuarto, de las ceremonias. Quinto, de las costumbres. Sexto, de las proposiciones, decretos o disputas. Séptimo, de las proposiciones contrarias a la naturaleza, así como de las sustancias de las que cuanto más se coge más hay. Octavo, de la filosofía. Reservaremos los casos más importantes para el final, comenzando por los menos importantes. Y primero trataremos de los males y castigos. De los agricultores. Habrá muchos que fustigarán a su propia madre y darán vuelta a su piel. Los hombres darán duros golpes a lo que constituye el principio de su vida. Ellos trillarán el grano. De los herradores.
Serán muchos los que luchen entre sí empuñando en sus manos un instrumento de acero cortante. El único daño que entre ellos se hagan será la fatiga, porque cuando uno acomete, el otro se vuelve atrás. Pero ay de aquel que se interfiere entre ellos, al final lo dejarán hecho pedazos. De la sombra de un hombre que se mueve con él. Se verán las formas y figuras de hombres y animales siguiendo a estos por donde quiera que vayan. Cuando una se mueve, la otra también lo hará con toda exactitud. Pero lo que más llama la atención es la variedad de altura que adquieren. Nuestra sombra es proyectada por el sol y se refleja al mismo tiempo en el agua. Muchas veces veremos a un único hombre en tres formas distintas moviéndose a la vez y con frecuencia. Aquel que es real es el que desaparece. Los bueyes serán en gran parte la causa de la destrucción de las ciudades e igualmente los caballos y búfalos. De los asnos que son golpeados. ¡Ah, indiferente naturaleza! ¿Por qué eres tan parcial? Tan tierna y benigna madre para los niños y tan cruel y despiadada madrastra para otros. Veo a hijos tuyos entregados a la esclavitud de otros sin ninguna clase de ventajas. Y en lugar de pagarles los servicios que han hecho, les pagas con los más severos sufrimientos, a pesar de emplear toda su vida en beneficiar a su opresor. De las abejas. A muchos les robarán el alimento de sus despensas y serán sumergidos y ahogados por gentes sin razón. ¡A justicia de Dios! ¿Por qué no despiertas para proteger de tantos abusos a tus criaturas? De las ovejas, vacas, cabras y otros animales parecidos. A infinidad de seres les serán arrebatadas sus crías pequeñas, a las que cortarán sus gargantas y descuartizarán bárbaramente. Del alimento sacado de seres vivos. Muchos de los cuerpos que han tenido vida pasarán a los cuerpos de otros animales. Esto es como decir que las casas deshabitadas pasarán hechas piezas de carne a las habitadas, sirviendo a sus necesidades y quedándose con aquello que no es aprovechable. Esto es como decir que la vida del hombre se hace de aquellas cosas que él come y éstas tienen en sí parte de hombre muerto. La rata estaba acosada en su pequeño escondrijo por la comadreja que en actitud vigilante esperaba su muerte, y a través de una pequeña rendija veía este gran peligro. Mientras tanto vino el gato y repentinamente se apoderó de la comadreja devorándola al instante. Entonces la rata, profundamente agradecida a su deidad, habiendo ofrecido algunas de sus nueces en sacrificio a Júpiter, salió de su agujero para recuperar la libertad perdida e inmediatamente se vio privada de su libertad y de la misma vida por las crueles garras del gato. Los tordos se alegran sobremanera cuando ven a un hombre cazar un búho, privándole de su libertad y amarrando sus pies con fuertes lazos. Pero este búho fue la causa de que los tordos perdieran no solo su libertad, sino su vida al caer en la liga del cazador, siendo el tordo su reclamo. Esto se aplica a esos países que se alegran al ver cómo sus gobernantes pierden la libertad, a consecuencia de lo cual ellos mismos pierden toda ayuda y quedan aprisionados en manos de sus enemigos, perdiendo así su libertad y su vida. De las hormigas. Estas formarán infinidad de comunidades que se ocultarán junto con sus crías y provisiones en oscuras cavernas, y se alimentarán en lugares oscuros durante muchos meses, sin luz ninguna ni artificial ni natural. De los hombres que duermen en tablas hechas de árboles. Los hombres dormirán, comerán y harán sus viviendas entre los árboles que crecen en las selvas y en los campos. De las nueces, aceitunas, bellotas, castañas y similares. Muchos niños serán maltratados sin piedad por sus mismas madres, tirados por tierra y después mutilados. Las aceitunas que caen de los olivos nos dan el aceite que nos ilumina. Habrá cosas que desciendan de las alturas con ímpetu y nos darán alimento y paz.
de los barcos que surcan los mares. Veremos a los árboles de las grandes selvas del Tauro, del Sinaí, de los Apeninos y del Atlas ir apresuradamente por el aire, de oriente a occidente y de norte a sur, transportando en el aire ingentes multitudes humanas. Cuántos lamentos, cuántas muertes, cuántas separaciones entre amigos y familiares. Cuántos no volverán a ver más el cielo que los vio nacer y morirán sin recibir sepultura, dispersándose sus huesos por los diversos confines del mundo. De las lamentaciones hechas el Viernes Santo. En todas partes de Europa habrá lamentaciones por la muerte de un hombre que murió en el Oriente. De los cristianos. Muchos que profesan la fe del Hijo solo construyen templos en honor de la Madre. De los funerales, procesiones, luces, campanas y acompañantes. Los más grandes honores y ceremonias serán atributados a los hombres sin darse ellos cuenta. De las iglesias y de las habitaciones de los frailes. Habrá muchos que abandonarán el trabajo y la pobreza de vida y bienes para vivir en la riqueza de espléndidos edificios, pregonando ser ese el camino para ser más aceptables a Dios. De los frailes que no gastan sino palabras, reciben grandes regalos y prometen el paraíso. El dinero invisible proporcionará el triunfo a quienes lo gasten. De los frailes confesores. Infelices las mujeres que por voluntad propia revelan a los hombres todos sus pecados y acciones secretas más vergonzosas. De la escultura. ¿Qué veo? El Salvador de nuevo crucificado. De los crucifijos vendidos. Veo a Cristo vendido y crucificado de nuevo y a sus santos sufriendo el martirio. Del culto a los cuadros de los santos. Los hombres hablarán con hombres que no oyen, abrirán sus ojos y no verán, les dirigirán la palabra y no contestarán, pedirán perdón a quien tiene oídos y no oye, ofrecerán luz a un ciego y suplicarán con gran clamor al sordo. De la venta del paraíso. Serán muchos los que vendan públicamente y sin obstáculos objetos de gran valor sin permiso del maestro de esos objetos, que nunca fueron suyos ni estuvieron en su poder, y la justicia humana no podrá evitarlo. De la religión de los monjes que viven a cuenta de sus santos que murieron hace tiempo. Los que murieron hace 1000 años sufragarán el coste de la vida de muchos vivientes. De los médicos que viven a cuenta del enfermo. Los hombres llegarán a un estado de miseria tal que agradecerán el que otros se aprovechen de sus sufrimientos o de la pérdida de su verdadera riqueza, que es la salud. De la dote de las doncellas. Puesto que empezará a suceder que ni la vigilancia de los hombres ni la solidez de los muros serán suficientes para proteger a las doncellas de la concupiscencia y violencia de los hombres, llegará un tiempo en que los padres y parientes de estas doncellas se verán obligados a pagar un precio a quien quiera casarse con ellas, aunque sean ricas, nobles y bellas. Verdaderamente, parece que la naturaleza desea exterminar la raza humana como algo inútil para el mundo y destructor de todas las cosas creadas. De los niños envueltos en pañales. Ciudades del mar, veo a vuestros ciudadanos, mujeres y hombres, atados fuertemente de brazos y piernas por gentes que no entenderán vuestra lengua. Y vosotros solo seréis capaces de suavizar vuestras penas y vuestra pérdida de libertad con suspiros y lamentos, porque los que os aprisionan no os entenderán ni vosotros les entenderéis a ellos. Del agua hecha nieve que cae en forma de copos. La naturaleza del agua que cae de las nubes cambiará de tal manera que permanecerá largo tiempo sin moverse en las faldas de los montes. Esto tendrá lugar en muchos y diversos países. De la bola de nieve que da vueltas en la nieve. Habrá muchos que crecerán en el tiempo de su destrucción. De las nubes. Una gran parte del mar,
volará hacia el firmamento y no volverá por largo tiempo. De los volcanes. Las grandes rocas de los montes lanzarán fuego hasta llegar a consumir la madera de grandes selvas con sus animales salvajes y mansos. De la mecha. El pedernal del yesquero produce fuego capaz de consumir la leña apinada en los claros de los montes y de cocer la carne de los animales. Con piedra y hierro puede hacerse visible lo que anteriormente era invisible. De los metales. Los metales saldrán de oscuras y lóbregas cavernas y pondrán a la raza humana en un estado de gran ansiedad, peligro y confusión. A quienes vayan tras ellos, después de muchos pesares, les causarán placer. Pero quienes los desprecien morirán en medio de la pobreza y la desdicha. Conducirán a cometer un sinnúmero de crímenes, aumentarán el número de hombres perversos y les estimularán el asesinato, robo y esclavitud. Sus seguidores serán tenidos como sospechosos, privarán a las ciudades de su feliz estado de libertad, acabarán con la vida de muchos y serán causa de que muchos hombres se torturen mutuamente con infinidad de fraudes, engaños y traiciones. ¡Qué monstruosidad! Cuánto mejor sería para los hombres que los metales volvieran a sus cavernas. Con ellos, las inmensas selvas serán arrasadas de sus árboles y por su causa perderán la vida infinito número de animales. Del fuego. De un pequeño principio saldrá algo que pronto se hará grande. No respetará cosa alguna creada y con su poder transformará casi todas las cosas de su estado natural en otro. El miedo a la pobreza. Algo maligno y terrorífico se extenderá de tal manera entre los hombres que éstos, en su deseo alocado de huir de ello, se apresurarán a aumentar sus ilimitados poderes. Del dinero y oro. De los fosos cavernosos saldrá algo que hará trabajar y sudar con grandes sufrimientos a todas las naciones del mundo hasta que logren conseguir su ayuda. De los grandes cañones escondidos bajo el suelo y en las fosas. De la profundidad de la tierra saldrá aquello que con su ruido aterrador aturdirá a todos los que están cerca y con su resuello matará hombres y destruirá castillos. De las espadas y lanzas que por sí mismas no hacen daño a nadie. Lo que por sí mismo es dócil e inofensivo se volverá terrible y fiero a causa de su mala compañía y acabará quitando la vida de mucha gente con la mayor crueldad. Y mataría a muchos más si no fuera porque los hombres se protegen con cuerpos carentes de vida en sí mismos y sacados de excavaciones, esto es, con corazas de hierro. La muerte vendrá de las profundidades de la tierra y sus fieros movimientos arrojarán del mundo infinidad de seres humanos. El hierro que sale del seno de la tierra está muerto, pero con él se hacen las armas que matarán a muchos hombres. Serán muchos los edificios que se convertirán en ruinas a causa del fuego, el fuego de los grandes cañones. Los huesos de los muertos se verán rigiendo con su movimiento la fortuna del que los mueve, por medio de los dados. Se verá a los muertos transportando a los vivos en varios lugares, en carros y barcos. De los sueños. Los hombres caminarán sin moverse. Hablarán con los que no están presentes y oirán a los que no hablan. A los hombres les parecerá ver que el firmamento se destruye y que bajan de allí llamas que huyen aterrorizadas. Oirán hablar lenguas humanas a toda clase de criaturas, correrán en un momento de una parte a otra del mundo sin moverse y verán los resplandores más radiantes en las tinieblas. Maravillosa humanidad, qué frenesí te ha empujado de esta manera. Hablarás con toda clase de animales y ellos contigo un lenguaje humano. Te encontrarás cayendo de lo alto sin hacerte daño alguno. Los torrentes te acompañarán y te mezclarán en su rápido curso. ¿De qué manera el papel se hace de trapos? Lo que en un principio fue despreciado, magullado y machacado con diferentes golpes, será reverenciado y honrado, y sus preceptos
serán escuchados con reverencia y amor. De la crueldad de los hombres. Se verán sobre la tierra seres que siempre están luchando unos contra otros con grandes pérdidas y frecuentes muertes en ambos bandos. Su malicia no tendrá límite. Con su fortaleza corporal derribarán los árboles de las selvas inmensas del mundo. Cuando se sientan hartos de alimentos, su acción de gracias consistirá en repartir la muerte, la aflicción, el sufrimiento, el terror y el destierro a toda criatura viviente. Su ilimitado orgullo les llevará a desear encumbrarse hasta el cielo, pero el excesivo peso de sus miembros les mantendrá aquí abajo. Nada de lo que existe sobre la tierra, debajo de ella o en las aguas, quedará sin ser perseguido, molestado y estropeado. Y lo que existe en un país será traspasado a otro. Sus cuerpos se convertirán en tumbas de todos los seres que ellos mismos han matado. ¡Oh, tierra! ¿Por qué no abres tus entrañas y los arrojas con fuerza en las profundas hendiduras de tus abismos y cavernas para que no presenten a la vista del cielo escenas tan crueles y monstruosas? 4. Chistes. Un cura, dando una vuelta por su parroquia el sábado antes de Pascua, cuando rociaba las casas con agua bendita como era su costumbre, llegó a la habitación de un pintor y bendijo también sus cuadros. El pintor, un poco molesto, le preguntó por qué asperjaba sus cuadros. El cura le dijo que era costumbre además de un deber suyo el hacerlo, que iba haciendo el bien y que el que hace una obra buena tiene derecho a esperar bienes mayores, ya que Dios había prometido que toda obra buena hecha aquí en la tierra sería recompensada al céntuplo en el cielo. El pintor esperó a que el cura se marchara, subió después a la ventana del piso superior y le tiró un jarro de agua a las espaldas, diciendo: «Ahí tienes la recompensa del 100 por 1 que te viene del cielo, como tú has dicho, por el agua bendita con que has rociado mis cuadros y has estropeado la mitad de ellos». Los franciscanos acostumbran a guardar algunos tiempos de ayuno. No comen carne en el monasterio, pero cuando están de viaje, como viven de la caridad de los demás, pueden comer todo lo que les pongan. Dos de estos frailes, viajando en estas condiciones, entraron en una posada en compañía de un mercader y se sentaron con él a la misma mesa. Como la posada era pobre, no se les sirvió nada más que un pequeño pollo asado. Viendo el mercader que aquello sería demasiado poco para él, dijo a los frailes: «Si mal no recuerdo, ustedes no comen carne en el monasterio durante este tiempo». Los frailes se vieron obligados a decirle que en realidad tenía razón. El mercader se comió el pollo y los frailes aguantaron como mejor pudieron. Después de la comida, los tres comensales siguieron juntos su camino. Anduvieron un buen trecho y llegaron a un río de considerable anchura y profundidad. Como los tres iban a pie, los frailes por su pobreza y el otro por su avaricia, fue necesario, según la regla, que al ir descalzos uno de los frailes cargara con el mercader a sus espaldas, y así lo hizo. Pero cuando se vio en mitad del río, recordó otra de sus reglas y, parándose como San Cristóbal, levantó sus ojos al que llevaba encima y le dijo: «Dime, ¿llevas dinero contigo?». «Tú sabes que lo tengo», dijo el mercader. «¿Cómo se te ocurre pensar que un mercader como yo vaya sin dinero?». «Pues bien», dijo el fraile, «nuestra regla nos prohíbe terminantemente llevar dinero con nosotros». Y le tiró el agua. El mercader, dándose cuenta de que había sido una broma en revancha de la que él les había hecho en la posada, con el rostro sonriente y un poco ruborizado, soportó la venganza pacíficamente. Dos hombres discutían entre sí. El primero quería probar, basándose en la autoridad de Pitágoras, que había estado en el mundo en una ocasión anterior. El segundo no le dejaba terminar su argumentación. Entonces el primero dijo al segundo: «Esta es la prueba de que yo estuve primero allí. Recuerdo que tú eras un molinero». El otro, picado por estas palabras, asintió, diciendo que era verdad, porque recordaba que el que le hablaba había sido el burro que llevaba la harina para él. Un hombre dejó de relacionarse con uno de sus amigos porque éste tenía la mala costumbre de hablar maliciosamente contra sus otros amigos. Un día, este amigo le reprochó con dureza al otro y le pidió que le diera la razón por la que rompió una amistad tan estrecha como la suya, a lo cual el otro respondió: «No quiero que me vean en tu compañía porque te quiero. Si hablas a los otros mal de mí,
Siendo tu amigo, puede ser que les des mala impresión de ti mismo, lo mismo que yo la tuve cuando tú hablaste mal de ellos. Si no tenemos nada que ver entre nosotros, parecerá como si nos hubiéramos vuelto enemigos. Y el hecho de que tú hables mal de mí, como es tu costumbre, no merecería tanto reproche como si estuviéramos constantemente juntos. 5. Símbolos. La sonrisa favorece la paciencia. La paciencia nos ayuda contra los insultos como los vestidos lo hacen contra el frío. Porque si te pones más vestidos cuando aumenta el frío, éste no puede hacerte daño. De la misma manera, aumenta tu paciencia con las injurias y así no podrán perturbar tu espíritu. Nada es tan temible como una mala noticia. Esta mala noticia nace de los vicios. Placer y dolor. El placer y el dolor se nos presentan como dos hermanos gemelos. Nunca se da el uno sin el otro. Parece como si estuvieran unidos por la espalda, porque son contrarios entre sí. Si escoges el placer, convéncete de que tienes tras él algo que te causará tribulación y arrepentimiento. Ambos, placer y dolor, coexisten en un mismo cuerpo porque tienen el mismo origen. El origen del placer es el trabajo con dolor. Los orígenes del dolor son los vanos y caprichosos placeres. Por esto, el placer se representa con una caña en la mano derecha que es inútil y sin consistencia, y las heridas causadas por ella están envenenadas. En Toscana colocan las cañas para sostener las camas, queriendo significar que es ahí donde se dan los sueños vanos, donde se gasta buena parte del tiempo y donde se pierde un tiempo precioso, el de la mañana, cuando la mente está despejada y descansada y el cuerpo dispuesto a reanudar el trabajo. Es ahí también donde se dan muchos vanos placeres, unas veces con la mente soñando cosas imposibles, otras con el cuerpo, al darse a placeres que con frecuencia son la causa del desgaste de la vida. Verdad y falsedad. Verdad, el sol. Falsedad, una máscara. El fuego destruye la falsedad. Esto es el sofisma, y restaura la verdad, alejando las tinieblas. El fuego debe emplearse para destruir todo sofisma y para detectar y probar la verdad, porque el fuego es luz disipadora de tinieblas que son las encubridoras de todas las cosas esenciales. La verdad. El fuego destruye todo sofisma, esto es el engaño. Mantiene pura la verdad, que es oro. La verdad no puede ocultarse. El disimulo es inútil y queda frustrado ante un juez tan severo. La falsedad se pone siempre una máscara. No hay nada oculto bajo el sol. El fuego está al servicio de la verdad porque destruye todo sofisma y toda mentira. La máscara está al servicio de la falsedad y de la mentira, encubridora de la verdad. La verdad ha sido la única hija del tiempo. Antes puede estar un cuerpo sin sombra que la virtud sin enigma. Cuando llega la fortuna, cógela de frente con mano segura porque por detrás está pelada. Así como el hierro se oxida por falta de uso, el agua estancada se pudre y el frío se convierte en hielo, de la misma manera nuestro entendimiento se desgasta si no se usa. La ciega ignorancia nos desorienta y deleita con los efectos de los juegos lascivos, porque no conoce la verdadera luz, porque no conoce en qué consiste la verdadera luz. El vano esplendor nos arranca el poder de existir. Piensa cómo, gracias al esplendor del fuego, caminamos a donde la ciega ignorancia nos conduce. No vuelve atrás aquel que está ligado a una estrella. Los obstáculos no me doblegan. Todo obstáculo produce una resuelta resolución. 6. Descripción imaginaria de la naturaleza. La ballena. Lo mismo que el arremolinado viento azota el valle arenoso y profundo y con su rápido curso arroja en la vorágine todo cuanto pone resistencia a su furiosa carrera, de la misma manera la ráfaga del norte gira alrededor en su impetuoso avance.
ni el mar tormentoso brama con tanta fuerza cuando el viento del norte choca contra él, formando espumosas olas entre el Escila y el Caritis, ni el Stromboli, ni el monte Etna, cuando sus reprimidas y sulfurosas llamas rasgan el monte que arroja piedras y tierra mezcladas con el fuego, ni cuando las cavernas llameantes del monte Etna vomitan el desastroso elemento contenido en su seno, arrastrando cualquier obstáculo que pone resistencia a su impetuosa furia. A impulsos de mi ardiente deseo, ansioso de ver un gran número de variadas y extrañas formas que va formando la naturaleza, después de vagar entre colgantes rocas, entré en una gran caverna, ante la cual quedé estupefacto sin saber que existía. Doblé mi espalda y apoyé mi mano izquierda en la barbilla, haciendo con mi derecha una sombra sobre mis abatidas y contraídas cejas. Así anduve agachado, con curiosidad de un sitio a otro, tratando de ver lo que había dentro, pero me lo impedía la oscuridad circundante. Estando allí, de repente surgieron dos sentimientos, uno de deseo y otro de miedo. Miedo ante la amenazante cueva y deseo de descubrir dentro verdaderas maravillas. Ah, poderoso y viviente instrumento de la naturaleza en ciernes, no sirviéndote tu arrolladora fuerza, necesitas abandonar tu vida tranquila para obedecer la ley que Dios y el tiempo han dado a tu poder creador. No sirviéndote las bifurcadas aletas con que persigues tu presa, tú estás acostumbrada a abrir tu propio camino, haciéndote paso entre las salobres olas con tu propio seno. ¿Cuántas veces se vio huir ante tu desatada furia a los aterrados bancos de delfines y grandes atunes, mientras tú seguías azotando rápidamente tus bifurcadas aletas y cola ahorquillada, sembrando el mar de confusión y de tormenta, sacudiendo y sumergiendo buques? Con tus grandes olas amontonaste en las orillas del mar peces horrorizados y desesperados que huían a tu paso, quedando resecos en lo alto al verse abandonados por el mar, convirtiéndose así en presa abundante de los pueblos vecinos. Oh, tiempo, consumidor de las cosas, que transformándolas en ti mismo, das a los seres vivientes nuevas y diferentes moradas. Oh, tiempo, que despojas con violencia a los seres de la creación, cuántos reyes y pueblos has destruido, cuántos cambios de estado y condición se han dado desde que la sorprendente forma de este pez murió en su lugar ensortijado y recóndito. Y ahora, destruido por el tiempo, te quedas ahí pacientemente con tus huesos deshechos, sirviendo únicamente de soporte y pilar de los montes que se levantan encima de ti. El monte Tauro. División del libro. 1. La predicación persuasiva de la fe. 2. La repentina inundación hasta su fin. 3. La destrucción de la ciudad. 4. La muerte de la gente y su desesperación. 5. La persecución del predicador y su liberación. 6. Destrucción de la causa de la caída del monte. 7. El estrago que causó. 8. La avalancha de nieve. 9. El descubrimiento del profeta. 10. Su profecía. 11. La inundación de las partes más bajas de Armenia Occidental, cuyo drenaje tuvo lugar al cortarse el monte Taurus. 12. Cómo el nuevo profeta mostró que la destrucción se había efectuado como él había predicho. 13. Descripción del monte Taurus y del río Éufrates. 14. ¿Por qué el monte resplandece en la cumbre durante medianoche o una tercera parte de ella y se asemeja a un cometa para los que habitan en el occidente después de ponerse el sol, apareciendo igual a los habitantes del este antes del amanecer? 15. ¿Por qué este cometa aparece en diversas formas de tal manera que unas veces es redondo, otras delgado, a veces dividido en 2 o 3 partes y otras unido, unas veces invisible y otras haciéndose visible de nuevo? Adefterdar de Siria, lugarteniente del sultán sagrado de Babilonia. El reciente desastre ocurrido en estas partes norteñas, cuyo relato hecho por mí sembrará el terror no solo en ti sino en todo el universo, te será relatado con el debido orden, exponiendo en primer lugar el efecto y después la causa. Encontrándome en esta parte de Armenia,
para cumplir con entrega y solicitud el encargo que me confiaste, y habiendo comenzado por aquellos lugares que me parecieron más propicios para conseguir nuestro propósito, entré en la ciudad de Calinda, cerca de nuestras fronteras. Esta ciudad está situada en la base de esa parte del Tauro que la separa del Éufrates y mira hacia el oeste, de cara a los picos del gran monte Tauro. Estos picachos tienen tal altura que parecen tocar el cielo, no habiendo en todo el mundo ningún lugar de la tierra más elevado que esta cumbre. Diariamente reciben el resplandor del sol por el este 4 horas antes del día, y como son sus piedras tan blancas, brilla esplendorosamente, produciendo en los armenios el mismo efecto que la bella luz de la luna en medio de la oscuridad. Debido a su gran altura, sobrepasa 4 millas en línea recta sobre el nivel más alto de las nubes. Este pico se ve desde muchos sitios del oeste, iluminado por el sol después de su ocaso hasta la tercera parte de la noche. Cuando el tiempo está sereno, se suponía que era un cometa, apareciendo ante nuestros ojos en la oscuridad de la noche, cambiando en varias formas, unas formas dividido en 2 o 3 partes, otras alargado y a veces también reducido. Este fenómeno se debe a que las nubes del horizonte se ponen entre una parte de este monte y el sol y la luz del monte es interceptada por varios espacios de nubes cortados por los rayos solares. De aquí que su brillo cambie de formas. La forma del monte Tauro. No tengo por qué ser acusador de ociosidad, Defterdar, como me han dado a entender tus reproches. Tu inagotable afecto, motivo para mí de tan grandes beneficios, me obliga a investigar con mayor cuidado y diligencia la causa de tan maravilloso afecto. Y esto requiere tiempo. Para satisfacer plenamente tu curiosidad, tendré que describirte la forma del lugar y después expondré el efecto. Pienso que quedarás satisfecho. No te sientas molesto, Defterdar, por mi demora en contestarte tu urgente demanda, porque estas materias son de tal naturaleza que exigen su tiempo. Sobre todo, porque al querer explicar las causas de tan estupendo efecto, es necesario describir con detalle la naturaleza del lugar. De esta manera quedará colmada tu curiosidad. Pasaré por alto cualquier descripción de la configuración de Asia Menor, de los mares y regiones que forman los límites de su contorno y alcance, porque sé que tú no desconoces estas materias, dada tu diligencia en el estudio. Y paso ya a describir la verdadera configuración del monte Tauro, que es la causa de tan asombrosa maravilla. El monte Tauro, al decir de muchos, es a la arista del Cáucaso. Pero intentando ser lo más claro posible en este punto, he querido hablar con alguno de los habitantes de las orillas del mar Caspio, quienes me informaron que aunque sus montes llevan el mismo nombre, estos tienen mayor altura y confirman que este tiene que ser el verdadero Cáucaso, porque Cáucaso, en lengua escita, significa suprema altura. De hecho, no tenemos noticias de que haya en el este y en el oeste montes de tanta altura. Prueba de esto es que los habitantes de los países que dan al oeste ven los rayos solares iluminando gran parte de la cumbre, incluso una cuarta parte de la noche más larga. Y lo mismo sucede con los países del este. Estructura y magnitud del monte Tauro. La sombra de esta arista del Tauro tiene tal altura que cuando a mediados de junio está el sol en su meridiano, llega a las orillas del Esmartia, que está a 12 días de camino. Y a mediados de diciembre se extiende tan lejos como los montes hiperboreanos, que están a un mes de viaje en dirección norte. El lado que da hacia donde sopla el viento está siempre lleno de nubes y niebla, porque el viento que está hendido, cuando choca contra la roca, se cierra de nuevo al otro lado de la roca. De esta manera arrastra las nubes de todas partes y las deja donde choca. Está siempre lleno de rayos por el gran número de nubes que acumula, donde la roca está toda ella agrietada y llena de deyecciones. La base de este monte está poblada con gente muy rica y abunda en manantiales y ríos. Es fértil y rico, especialmente en las partes que dan al sur. Subiendo unas 3 millas, empiezan las selvas plagadas de abetos, pinos, hayas y árboles similares. 3 millas más adelante encontramos praderas y pastos inmensos. En el resto, al tocar la cumbre del monte Tauro,
hay nieves perpetuas que se extienden por espacio de unas 14 millas. Desde el comienzo del Tauro hasta la altura de 1 milla nunca pasan nubes. Así tenemos 15 millas, es decir, una altura de unas 5 millas en línea recta. En los mismos picos del Tauro se respira un aire cálido, sin sentirse el más leve susurro del viento, pero nada puede tener vida allí por mucho tiempo. No se produce nada y solo se crían algunos pájaros en las fisuras más altas del Tauro. Estos bajan por las nubes buscando su presa en las selváticas colinas. Todo es roca desnuda y blanquísima. Es imposible llegar a lo más alto de la cumbre por su agreste y peligroso ascenso. Habiéndome alegrado muchas veces contigo en mis cartas de tu próspera fortuna, estoy convencido de que compartirás como amigo mi dolor. Me encuentro en un estado verdaderamente lamentable. Estos últimos días me he sentido sumido en muchas ansiedades, angustias y miedos junto con los pobres labriegos. No creo que los elementos que crean un orden, al separarse, hubieran podido conflagrarse con su fuerza para hacer tanto daño a la humanidad como hemos podido experimentarlo aquí. No puedo ni siquiera imaginarlo. Nos hemos visto asaltados y sacudidos por la violenta furia de los vientos. Después han seguido las avalanchas de nieve que han llenado estos valles y destruido gran parte de nuestras ciudades. Y por si esto fuera poco, la tormenta, con una repentina inundación, ha sumergido toda la parte baja de la ciudad. Añade a esto las lluvias torrenciales y tempestades que han hecho una mezcla de arena, lodo, piedras, raíces, troncos y ramas de árboles diversos. El aire también nos ha azotado. Finalmente, un gran fuego, no traído por el viento, sino yo diría por 30.000 demonios, ha consumido y destruido la comarca. Y todavía no ha cesado. Los pocos que quedamos por aquí nos encontramos tan desfallecidos y aterrados que no tenemos ni siquiera alientos para hablar unos con otros. Hemos dejado todas nuestras ocupaciones y estamos todos reunidos en iglesias arruinadas. Todos, hombres y mujeres, pequeños y grandes, mezclados como un hato de cabras. Los vecinos, movidos de compasión, nos han abastecido de alimentos, los mismos que antes eran nuestros contrincantes. Tanto es así, que de no haber sido por ellos hubiéramos muerto víctimas del hambre. Ya ves en qué estado nos encontramos. Y todo esto no puede compararse con lo que en breve nos amenaza. Sé que tú, como buen amigo, compartirás nuestra desgracia como yo en cartas anteriores te he mostrado mi alegría causada por tu prosperidad. El gigante. Querido Benedicto Dei, al darte noticia de las cosas del Oriente, deberías saber que en el mes de junio apareció un gigante proveniente del desierto del Líbano. Este gigante nació en el monte Atlas y era negro. Luchó contra Artajerjes con los egipcios, árabes, medos y persas. Vivió en el mar en ballenas, orcas y barcos. Nada más mirarlo, su rostro parece horrible y terrorífico, especialmente sus ojos hinchados y rojizos bajo las temibles y oscuras cejas, que podrían oscurecer el cielo y hacer temblar la tierra. Créeme que no hay hombre tan valiente que no quisiese otra cosa que tener alas para huir cuando el gigante vuelve sus fieros ojos hacia él. El rostro de Lucifer sería angelical en comparación con él. La nariz doblada hacia arriba, con anchas fosas pobladas de pelos, la boca arqueada, los labios gruesos, los bigotes como los de un gato y los dientes amarillos. Descollaba por encima de las cabezas humanas montado a caballo en puntillas. Cuando cayó el orgulloso gigante en el sangriento y cenagoso suelo, parecía un monte desplomándose. La región se sintió sacudida como un terremoto con el terror de Plutón en el infierno, y Marte, temiendo por su esposa, se refugió en el lecho de Júpiter. Por la violencia del choque, el gigante cayó sin sentido a tierra. La gente, creyendo que había sido fulminado por un rayo, empezó a retorcer sus cabellos y se abalanzaron sobre su cuerpo, traspasándolo con heridas, como hormigas que huyen precipitadamente en todas direcciones por un roble cortado con el hacha de un fuerte campesino. Entonces el gigante, avergonzado y consciente de que había sido asaltado por la muchedumbre,
Sintió el dolor de la estocada y lanzó un bramido que sonó como un horrendo estallido. Puso las manos en tierra, levantó su terrible rostro y llevándose una mano a la cabeza, la encontró cubierta de hombres agarrados a sus cabellos. Agitando la cabeza, ahuyentó a los hombres que huyeron por el aire, lo mismo que el granizo dispersado por el ímpetu de los vientos. Y muchos de los que le pisoteaban fueron asesinados. Se puso en pie y dio patadas en el suelo. Entonces ellos se agarraron a sus cabellos y forcejearon por esconderse entre ellos, portándose como marinos en la tormenta que suben el cordaje para bajar las velas y reducir la fuerza del viento. Como su postura era incómoda, y para liberarse de los acechos de la muchedumbre, su ira se convirtió en furia y comenzó a abrirse paso entre la gente, dando curso libre al frenesí de sus piernas y a puntapiés arrojó a los hombres por el aire, de tal manera que unos caían encima de otros como si fuera una tormenta de granizo. Muchos murieron y su crueldad duró hasta que el polvo que levantaban sus pies subía al aire, obligándole a contener su infernal furia mientras nosotros seguíamos huyendo. Cuántos ataques contra este fiero demonio tan difícil de acometer. Gente miserable, porque no servían de inexpugnable fortaleza, ni tampoco los altos muros de la ciudad, ni tampoco vuestras casas y palacios. No quedó a salvo ningún lugar, a no ser esas pequeñas cuevas subterráneas, como las de los cangrejos, grillos y animales parecidos. Solo ahí se podía mantener uno a salvo. Cuántas madres desventuradas y padres privados de sus hijos. Cuántas mujeres miserables privadas de sus compañeros. En verdad, mi querido Benedicto, yo no creo que desde que fuera creado el mundo haya podido haber tantos lamentos y tanto llanto de la gente. Verdaderamente que la especie humana tiene que envidiar a las demás criaturas, porque aunque el águila tiene fuerza para derrotar a otros pájaros, al menos ellos son invencibles por la rapidez de su vuelo. Y lo mismo las golondrinas escapan del halcón por su rapidez, y los delfines de las ballenas y de las orcas. Pero nosotros, pobres criaturas, no tenemos esa facilidad, ya que este monstruo, dando pequeños pasos, supera la rapidez del más ágil. No sé qué decir ni hacer, y en todas partes me siento como nadando con la cabeza doblada en la poderosa garganta y enterrado dentro de un enorme vientre y confuso hasta la muerte. Era más negro que un avispón, y sus ojos eran tan rojos como el fuego. Cabalgaba sobre un caballo semental de 6 palmos de ancho y más de 20 de largo, con 6 gigantes atados a su silla y uno en su mano que le mordía con sus dientes. Y detrás de él venían jabalíes, sacando fuera sus colmillos de unos 10 palmos. Suscríbete al canal La Rosa de Alejandría. Comenta y comparte este vídeo.